hablar de la acción de protección de privacidad, ¿ya? Que yo me resisto a mencionar ese nombre, ¿ya? Porque lo correcto será llamar habeas data, habeas data. En todas partes del universo, esta figura constitucional se llama habeas data. Solamente en nuestro país le hemos cambiado de nombre sin sustento ni razón alguna. Entonces, la idea del habeas data es, como su nombre lo indica, proteger los datos personales nuestros que están en diferentes bancos o bases de datos, ¿ya? Porque ya no hay el registro de datos personales en manual como había antes. Ahora es todo informático, ¿no? Entonces, varias instituciones públicas, CEGIP, CEDESI, Contraloría General del Estado, el sistema financiero a través del ente que es control, ¿no? También tiene un buen número de ciudadanos registrados en bases de datos, etc. Y también tienen privados, ¿no? Bancos de datos que van tomando cada vez. Si uno va a un supermercado, a Vice Norte, aquí, ahí están los datos de uno, ¿no? Con solo dar el carnet de identidad ya entran y ya saben quién es uno, etc. Bueno, la idea del habeas data es proteger los datos personales nuestros que están en diferentes plataformas, bancos de datos, etc. ¿Para que no se haga un mal uso, un inadecuado uso, si quieren un ilegal uso, ¿ya? Entonces, la idea es que hemos pensado que constitucionalizando el habeas data, ya nuestros datos personales estaban protegidos, pero en realidad no es así. Porque el avance tecnológico, informático, está 100 pasos más que la ley, que una constitución, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros hemos introducido, ¿no?, el habeas data el año 2004, en la última reforma a la Constitución del 67. Esa Constitución del 67, ya les mencioné alguna vez, es la Constitución que más años de vida ha tenido, pero ha sufrido 4 reformas parciales. Y la última ha sido el 2004. ¿Por qué? Porque había la necesidad de introducir en esa reforma el habeas data, que no había en la Constitución, porque había demasiado abuso informático. ¿Por qué? Porque lamentablemente había muchas vulneraciones, ¿no? Un inadecuado manejo de nuestros datos personales, y eso ha ocasionado que paralelamente también se vulneren otros derechos que son importantes. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, a la honra, a la reputación, a la dignidad, a la honorabilidad, etcétera, etcétera. Son derechos también importantes. Pero no es que se activa un habeas data para proteger, digamos, la honra o la reputación de una persona. No, colateralmente sí se puede. Lo importante es que uno puede activar y demandar el habeas data. ¿Para qué? Para acceder o accesar a esos bancos de datos, para ver cómo están registrados nuestros datos, para que en su caso se corrijan, ¿no?, algunos datos erróneos. ¿Para qué se hace el habeas data en su caso? Para complementar algunos datos incompletos, para, ¿no?, si quieren ustedes, retirar de la base de datos, que se cancele algún registro, ¿no?, que contenga campos, se llama así, ¿no?, muy sensibles, muy delicados,
que tienen que ver mucho con la privacidad de las personas, con la intimidad de las personas inclusive, ¿no? Entonces uno tiene todo el derecho del mundo de acudir al tenedor de su banco de datos, esa base de datos, y decir, señor, el campo número 50 que tiene usted registrado de mis datos, pido que se bloquee ese campo, que se ponga una bandera, se llama así, ¿ya? Que no se permite el acceso de nadie. ¿Por qué? Porque es una información muy íntima, muy privada, ¿no? Que quiero que esté protegida esa información. Puede ser información, por ejemplo, relativa a la salud de las personas, ¿no? Puede ser que por necesidad he tenido que informar a las instancias pertinentes de mi estado de salud. Quizá pueda tener una enfermedad terminal o una enfermedad autoinmune que no quiero que nadie se entere porque es un tema mío, ¿no? Entonces yo puedo pedir al tenedor de ese banco de datos que o se elimine si quieren ese campo o que se bloquee, porque automáticamente se puede hacer eso para que nadie pueda accesar a esa información. Lo que pasa es que en el país manejamos muy precariamente cosas extremadamente delicadas. Si uno va a su seguro médico, a un hospital público, etc., en un seguro médico tenemos registrados nuestros datos personales y fundamentalmente nuestro historial clínico, que todavía aquí, por lo menos en el seguro universitario, se sigue manejando manualmente, ¿no? Uno pide una cita con un médico y el médico dice, traigan su historial clínico y baja corriendo hasta archivo y hay un señor que pasa y sube el expediente. Y nuestro expediente, nuestro historial está por todo lado, accesible a todos. Ha habido denuncias que se han perdido parte de documentos muy importantes. Yo tuve problemas, por ejemplo, cuando se extravió una tomografía que me habían hecho, que estaba en mi historial clínico y resulta que no había. Y yo le dije al médico, a mí me han hecho una tomografía, estaba ahí en el expediente. Ya han tenido que hacer las averiguaciones, y por un lado, por otro lado, que dónde está, cómo es el asunto, para que aparezca la tomografía, porque el médico necesitaba una tomografía, ¿no? Entonces, el tema es que pensaron, no solamente en nuestro país, sino en todos aquellos países del bloque latinoamericano, ni siquiera sudamericano, latinoamericano, sobre todo Centroamérica hasta Norteamérica, podríamos decir, ¿no? Centroamérica y Sudamérica fundamentalmente han incorporado, han introducido en sus constituciones el habeas data, porque había la necesidad, la urgencia imperiosa de hacer algo para proteger los datos de todos nosotros. Y creyeron que porque se ha constitucionalizado la habeas data en sus constituciones pertinentes, todos los países de Latinoamérica, ya estábamos protegidos. Pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque jamás vamos a poder alcanzar a ese avance desmedido, inclusive de lo que es la informática. Vemos cosas realmente que jamás, ni en nuestra peor pesadilla, podíamos, ¿no es cierto?, pensar que haya, ¿no?, plataformas que permiten, hasta les hacen hablar a los muertos. No sé si ustedes han visto un video de Hugo Banzer Suárez, el ex presidente de facto de Bolivia. En su época, en su primera época del 71 al 76, él fue presidente militar de facto, ¿no? Y con solo acceder a su fotografía y obviamente al registro de su voz, porque alguna vez seguramente alguien grabó un discurso que hacía este señor en su momento, le han hecho hablar
¿no? Y opinar sobre la coyuntura actual, la coyuntura política del país, por ejemplo. Y uno ve y dice, pero este es Banzer, y esta es su voz, ¿no? ¿Cómo han hecho eso? Fácil, es absolutamente factible. Entonces, imagínense la gravedad y el riesgo de este tema, ¿no? Entonces, qué sé yo, con la fotografía o la imagen de una persona hacen maravillas, ¿no? Resulta que todos los países latinoamericanos han constitucionalizado el habeas data y no ha sido la solución para proteger los datos personales, ¿no? Otros han emitido leyes de desarrollo, adicionalmente su ley de habeas data. Hay algunos países que tienen sus leyes, tampoco ha sido suficiente. Y los más pragmáticos han sido los europeos y los norteamericanos, que han dicho, ¿saben qué? Aquí tiene que haber una autorregulación con el tema del manejo de datos, ¿no? Cada persona, cada individuo tiene que proteger sus datos personales. No hay quien se los proteja. O sea que toda información, qué sé yo, susceptible de ser manipulada, hay que evitar, ¿no? Publicar, qué sé yo, en estas plataformas que hay de todo tipo. Sí, dime. Sí, doctor, de lo que hablaba del habeas data es interesante, ¿no?, en la teoría, pero en la práctica vemos que no se da en nuestro país, porque en las elecciones pasadas han agarrado información, han clonado información, han hecho votar a los muertos, los han hecho... Claro, se hacen maravillas. Entonces es una barbaridad de la manipulación de la información. Es una barbaridad. Ha habido avances importantes, ¿no?, en lo que significa la registraduría en el país. Y la registraduría está muy vinculada al habeas data, precisamente, ¿no? Yo me acuerdo mi época cuando yo estaba de presidente del organismo electoral, hemos construido la mejor base de datos, no porque yo trabajaba, ¿no?, ahí en los organismos, no, porque en esa oportunidad se ha, ¿no es cierto?, construido una base de datos con características biométricas, no hay más en Bolivia, no tenemos. De las 10 huellas dactilares, ¿no?, y de la fotografía de la persona con, ¿no es cierto?, lectura o características biométricas, etc. No hay más. Y esa información tenía muchos, ¿no?, niveles, si quieren, de seguridad, y no podía acceder fácilmente nadie a esa base de datos. Yo me acuerdo que el Ministerio Público, los jueces, el Ministerio de Gobierno, con el pretexto de seguridad nacional, venían desde La Paz a acceder a, ¿no?, nuestra base de datos del padrón biométrico, porque necesitaban, ¿no?, una toma de la fotografía de una persona. Y yo les negaba y les decía, no, yo no les puedo facilitar esa información, porque el padrón biométrico se ha construido y existe solamente para efectos electorales. Venga, aquí dice la ley electoral eso. Entonces yo no puedo dar a nadie. Es inaccesible esa información. Y no daba a nadie. Me combinaban, me amenazaban, en fin, con sanciones. Nunca me han sancionado porque yo estaba respaldado por mi ley, en este caso, la ley electoral de ese entonces, ¿no? Pero ahora, esa base de datos tan importante está en manos de la AGETIC, no solamente del padrón, sino también del registro civil, del CEGIP, que es identificación personal, y esa base de datos de la Contraloría, que es grande esa base de datos, ¿no?, donde ahí está registrado todo lo relacionado al patrimonio de las personas. Hay ahora también un banco de datos que se está todos los días construyendo, es en derechos reales, etc.
Y esa vez, en esa oportunidad, en el gobierno de Morales, Juan Ramón Quintana, que en ese momento era ministro de la presidencia, ha combinado a todas las entidades a que remitan sus bases de datos para, ¿no?, concentrar en la AGETIC, la Agencia Nacional de Información y no sé qué, AGETIC. Y desde ese momento todo se ha contaminado, ¿no?, porque se han manipulado esas bases de datos. Se han hecho maravillas con esos bancos de datos, obviamente desde una perspectiva eminentemente política, ¿no?, para, qué sé yo, desprestigiar, causar daño a algunas personas, ¿no?, que no eran del partido, qué sé yo. Y todo se echaba a perder desde esa vez. Entonces, era lo mejor que teníamos, ¿no?, con varios niveles, ¿no?, y protocolos además de seguridad, ¿no?, que han sido ya totalmente vulnerados en la actualidad. Ya no es confiable el padrón electoral, porque hay muchos errores y problemas, se han cambiado algunos datos esenciales, etcétera, etcétera. Entonces, en otros países, el tema de los datos personales son de prioritaria importancia, ¿no? Por ejemplo, los países desarrollados, ¿no?, sin ir lejos, los norteamericanos, los rusos, los chinos, ¿no?, cuentan con bases de datos, creo que de todos los habitantes de este planeta, no les estoy exagerando. Una vez yo estaba en Seattle, que es un estado bien, un noroeste de Estados Unidos, ahí en las puntas que colinda con Canadá. Yo estaba en Seattle, ¿ya?, y entré a un mall gigantesco, el mall, de solamente equipos de computadoras, teléfonos y esas cosas, ¿no? Espectacular ese mall. Y me compré un cargador para mi celular, porque me había olvidado llevar mi cargador. He encontrado, por supuesto, pues ese semejante mall, el cargador que yo requería para mi celular. Y cuando yo pagué, obviamente todo es facturado ya. Hay de aquel que no facture sus ventas, está liquidado, no es como aquí. ¿Quieres con factura o sin factura? Sin factura, ¿en cuánto me vas a dar? Tanto, ya, caserita, dame sin factura, ¿no? Olvidado. Allá todo se factura. Y eso, por eso les cuento esto. ¿Por qué? Porque cuando yo he dado mi nombre, tras apareció mi registro. En ese modo, que nunca en mi vida había ido, era la primera vez que, pero ya tenía mis datos personales. Estaba mi fotografía, mi número de pasaporte, cuándo he ingresado a Estados Unidos, para qué he ingresado, qué ibas, todo tenían ellos. Increíble. Tenía mi número de NID, tenía todo. Entonces, un clic, me impreso mi factura que no me servía para nada, pero me dieron, ¿no? Entonces, para estos países, el tema del registro de datos es fundamental e importante, ¿no?, porque tiene que ver también con la seguridad nacional. Para los gringos, por ejemplo, esa información es súper valiosa, porque tiene que ver mucho con su seguridad nacional y tienen necesariamente que contar con esa información, ¿no? Ustedes saben que los gringos están traumados, todos están mirando si por atrás hay un musulmán que le va a poner una bomba o que lo van a, ¿no? Y viven así los gringos, ¿no? La verdad es que todo el mundo también los ataca, eso es cierto, ¿no? Y los europeos lo mismo, están con ese tema, están traumados, ¿no? Entonces,
Por eso es que necesitan contar con esa información. Y si ustedes saben que la información es poder, ¿quién tiene información? Tiene poder. Así de simple. Entonces, ellos están de lejos más desarrollados que nosotros, como si fuese una maravilla. Por ejemplo, la fotografía de un boliviano que está registrado en el padrón electoral con rasgos, características biométricas, etcétera, ¿ya? Ha quedado atrás, porque ahora se decía que tenía un altísimo nivel de certeza, de seguridad de que era esa persona, ¿no? Y más las huellas dactilares, pero ahora ya es el iris de los ojos, ¿no? Eso, nadie tiene un mismo iris, ¿no? Puede haber 100 millones de personas y nunca va a ser como el que uno quiere, ¿no? Y ahí tienen su sistema bajo esa modalidad, ¿no? De reconocimiento a través del ojo de una persona. Ya no se lo voy a imaginar, ya no, todo quedó atrás. Entonces, ¿cuál es la idea del habeas data? Y van a ver, yo no voy a mencionar, casi nunca menciono la acción de protección de privacidad, porque el habeas data no está para proteger la privacidad de las personas, sino para proteger los datos personales de uno que están en diferentes bancos o bases de datos. Para eso sirve el habeas data, para acceder a esa información, para pedir que se complemente algún dato que no está registrado, para que se subsane o se corrija algún dato erróneo que hay también, para que se actualice quizá, ¿no? Los datos de uno, que por ejemplo mantener actualizado un banco de datos es costoso, ¿no? Registrar, qué sé yo, meter al registro, a la base, es sencillo, pero mantener actualizada esa información cuesta pues plata, porque todos los días debería actualizarse. Porque resulta que hoy, ¿no? Yo puedo vivir en Quero y mañana puedo vivir en el temporal, cambiado de domicilio. En otros países, el ciudadano que cambia de domicilio tiene la obligación legal de actualizar esa información. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa de sobremanera saber dónde se lo ubica a este individuo, cuál es su último domicilio registrado. Y pobre de aquel que no haya actualizado ese caso. Hay plazos. En cambio, ahora, ¿no? Aquí en Bolivia nadie pues actualiza su domicilio, a no ser que sea para una elección, para que no tenga que caminar kilómetros, porque su recinto que estaba, ¿no es cierto? Quiero, el colegio Instituto Americano, ahora resulta que está, ¿no? En el colegio, qué sé yo, X de temporal. No tenemos nosotros esa costumbre o esa obligación de actualizar nuestros datos de cambio de domicilio, por ejemplo, que es un dato realmente esencial para muchos efectos. Hoy yo puedo estar casado, me he registrado como casado, pero mañana puedo estar divorciado. Entonces, si estoy divorciado, tengo que actualizar ese dato. Puede ser que hoy día, ¿no? Ustedes son estudiantes universitarios, pero de aquí a un tiempo van a ser ya profesionales, abogados, registrados, ¿no? en la registraduría que se maneja y se ha centralizado todo en La Paz, ¿no? Para todos los abogados, etc. Tengo que actualizar, ¿no? Quizá hoy día estoy casado, mañana estoy divorciado, pasado mañana estoy, ¿no? muerto y obviamente la viuda va a tener que actualizar sus datos. Quizá yo he reportado que tengo un hijo, pero resulta que ahora tengo 2 o 3 hijos. Tengo que reportar y así, tener actualizado ese banco de datos. Es muy, muy importante, porque eso tiene muchas consecuencias jurídicas, ¿no? Y tenemos que lograr
que todos podamos actualizar en los bancos de datos nuestros datos. Nuestros datos siempre tienen que estar actualizados. Puede ser que yo estaba figurando como deudor a un banco, qué sé yo, y resulta que yo ya he pagado mi deuda y no debo a nadie y puedo pedir, ¿no?, que se actualice ese dato y que ya no figure, no me hagan figurar como deudor, porque yo no debo ya a nadie, digamos. Y así, ¿no? Entonces, yo ahora estoy con un grave problema, aunque no crean, y realmente me he dado cuenta que ya no conozco a nadie en el CDC. Toda mi gente, a toditos los han sacado, a toditos, en todos los años. Este Tahuichi había hecho tablazaza con todos los funcionarios que habían, valiosos, ¿no? Que tantos años ha costado capacitar, todo. No conozco a nadie, ni siquiera al director departamental, al jefe de control legal, no conozco a nadie. A la única persona que conozco, a la señora que entrega fichas, ¿no?, que la he llamado y me ha dicho, ya doctorcito, yo voy a sacar una ficha. ¿Para qué hora? Yo voy a tener clase hasta las 9:30, 10 de la mañana voy a estar ahí. Ya tenía mi ficha, llegaba, aquí está su ficha, entraba y no he hecho cola, ya. Después no conozco a nadie conozco. Ya no tengo que entender. ¿Cuál es el problema que yo tengo? ¿Ya? Que mi hermana que ha fallecido había seguido figurando como casada. Cuando yo he sacado un certificado, ¿no?, de 2 certificados en realidad, de descendencia, que no tenía hijos registrados, absolutamente nada, ¿ya?, y que también no tenía ningún vínculo matrimonial con nadie, etc., me apareció ese registro, dice Estado Civil, casada. Y en la certificación dice, casada con Julio Muñoz Rentería. Cuando ese señor hace 20 y tantos años ya fallecido, ya estaba fallecido, pero ella nunca ha actualizado su estado civil, nunca ha hecho figurar en su estado que es viuda, y eso ahora me bloquea y no me permite hacer la declaratoria de herederos, que los 5 hermanos vivos que todavía existimos tenemos derecho a una pequeña herencia, que es su capital anticrético que tiene en una casa, ¿no? Y tengo que tramitar la declaratoria de herederos. Y ahora resulta que no me quieren dar el certificado de defunción de mi ex cuñado, diría así. Han entrado a la base de datos, está su partida de defunción, todo, pero dice que no puedo yo, porque yo tendría que tener un vínculo de parentesco, de ascendiente, descendiente, hermano, hasta un primo, creo, ¿ya? Pero yo no puedo, porque no tengo ninguna relación de parentesco. Pero digo, pero es mi cuñado que está fallecido, yo estoy haciendo mi trámite, aquí está. Esto me está pidiendo el notario de fe pública. Yo tengo que acreditar que el señor está fallecido hace tantos años atrás, ¿no? No, tiene que venir a su familia. No conozco a sus familiares, y la verdad que no los conozco, porque él era de Sucre, era chuquisaqueño. No conozco si tiene papá, no tiene mamá, si tiene hermano, no conozco a nadie. Hasta ya ni me acuerdo de su cara. Entonces estoy en ese problema, no sé qué voy a hacer. Mañana tengo una reunión con el director departamental, ojalá me pueda entender, que necesito acreditar que este señor está fallecido, ¿no? Y en la certificación que me han dado, como si yo hubiese pedido eso, sale el registro, ¿no?, de mi hermana que ha fallecido y no de él, ¿no? Y ese es el gran problema que en este momento tengo. ¿Por qué? Porque mi hermana nunca ha ido a actualizar sus datos, nunca ha reportado que ya su esposo estaba fallecido, ¿no? Estaba fallecido. Miren la importancia que significa Mire, aquí está. CDC, qué sé yo, certifica.
que se encontró la partida de matrimonio a nombre de Ruth Beatriz Pérez Mercado y Julio Muñoz Rentería. Eso me sale en el sistema, ¿ya? Y dice además defunción del fallecido. Y dice que él ha fallecido y se ha registrado su defunción en tal oficialía, tal libro, etcétera, tal fecha, etcétera, etcétera, ¿ya? El 5 de julio del 26 me ha certificado hace poquito, ¿no? Ya no han reportado el fallecimiento de mi hermana, que mi hermana ha fallecido el 5 de julio, y dice que de Julio Muñoz, etcétera, no dice nada. Y le digo, ¿por qué no reportan que él también está fallecido? No, es que es de su hermana esta certificación, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Algún familiar tiene que venir a pedir esa certificación para que nosotros certifiquemos que ha fallecido. Sí, aquí está su partida, está fallecido. Y no me pueden dar un certificado de defunción, no, porque usted no tiene ninguna relación de parentesco. Y Piedras no me entiende. No sé qué voy a hacer. Voy a tener que ir a obra judicial, algo voy a tener que hacer. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema de la registraduría, etcétera, etcétera. Bueno, para ya no darle más vueltas. Entonces resulta que esta acción de defensa tiene muchísima importancia, ¿ya? Porque es importante proteger los datos personales, digo acá, y tomando en cuenta el crecimiento acelerado de la tecnología que permite almacenar datos en medios magnéticos, electrónicos e informáticos, si son mal utilizados o son usados de mala manera, ¿no? Puede causar mucho perjuicio a las personas, afecta, ¿no? A su identidad de las personas, ¿no? Inclusive colateralmente el mal uso, el ilegal uso que hacen de nuestros datos personales, colateralmente puede significar que además se vulneren estos derechos a la intimidad, a la privacidad, la honra, la reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que acabo de mencionar. Entonces, la finalidad de el habeas data es evitar el abuso informático, clarísimo, pero no necesariamente deberá ser un registro previo para su existencia, otra vez que este podrá interponer también, para preservar la confidencialidad y la reserva de ciertos datos que están relacionados a la dignidad, el honor, la privacidad, etc., ¿no? Esta acción de defensa puede ser de amplio uso para proteger derechos inherentes a la personalidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que se hallen mediados o amenazados por la informática y el manejo incorrecto, ilegal o arbitrario que tienen los datos personales, ¿no? Ahí en eso radica la importancia que tiene el habeas data, ¿ya? Y es una garantía muy importante para precautelar derechos que en el pasado no se hallaban debidamente protegidos. Pero de nada sirvió que esté constitucionalizado la habeas data desde el 2004, ¿no? En la última reforma de la Constitución, etc. En cuanto a la naturaleza jurídica, hay algunos países, como por ejemplo del bloque latinoamericano, que pensaron que constitucionalizando la habeas data ya estaban protegiendo los datos personales de sus ciudadanos, pero por lo visto no es así. Y en los países altamente desarrollados han dicho, no es necesario constitucionalizar esto, ¿no? Si queremos proteger de alguna manera esos datos personales, vamos a emitir una ley. Y hay leyes de protección de datos personales en distintos lugares, ¿no? Hay leyes muy completas en algunos casos, que tampoco sirven para proteger totalmente. Y son más pragmáticos, justo los países más desarrollados, ¿no? Y dicen, no, aquí tiene que ver la autorregulación, porque nosotros no vamos a poder proteger los datos de nadie. No podemos proteger los datos de nadie.
Y la autorregulación significa que cada uno tiene la obligación de proteger sus datos personales, accediendo, pidiendo que se complemente, pidiendo que se subsane algún error, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y evitando también, ¿no?, dar información muy íntima, muy privada, ¿no? Y ese es el gravísimo error que se comete actualmente, ¿no? Y fundamentalmente, ¿no?, las damas, las mujeres son las que les encanta, ¿no?, en el Facebook, en qué sé yo, en el TikTok, publicar cosas que no tendrían por qué publicar, ¿no? Peor aún, ¿no?, si dicen, estoy feliz, ¿no?, estoy melancólico, estoy triste, que está pasando esto, o estoy en la playa de Cancún, en tal hotel, meten sus fotos, ¿no?, se exhiben. Entonces, eso es un grave error que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque con esa información se puede hacer maravillas para denigrar, para desprestigiar, ¿no?, la dignidad, la honra, la reputación de las personas. Han habido casos, ¿no?, de algunas muchachas, pero ¿cómo es posible que hagan eso, no? Que se han hecho filmar a propósito inclusive, ¿no?, cuando ellas estaban teniendo una relación muy íntima con su pareja, y su pareja les ha chantajeado con ese video, con esa filmación, ¿no? Ellas mismas han consentido. Ese es el peor error que podría cometer, porque hoy día puedo amar, adorarla a mi pareja, todo, decir confío ciegamente, él es el amor de mi vida, y resulta que mañana ya no es, porque algo ha pasado, porque se ha roto esa relación amorosa, digamos así, y resulta que al final la pareja puede ser el peor enemigo que tiene uno. No están viendo lo que ha pasado con este Cerimedo, por ejemplo. ¿Quién está soltando toda la información que él mismo le debió decir hasta nadie, a esta muchacha, hasta un señor? El propio Cerimedo, y ella conoce, pues tiene información directa de él, y ahora se está vengando, porque eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ella, que era su pareja, que dice que inclusive está embarazada, públicamente ha dicho, qué sé yo, ¿no?, también ha mencionado que él le ha sido infiel porque tenía otra pareja, y de puro bronca ha debido decir, hasta lo voy a reventar, y voy a publicar cosas muy privadas, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la política en nuestro país, más la trayectoria que ha tenido este señor, etcétera, en otros países vecinos, en fin. Entonces, así nomás es la vida, ¿no? Nadie está seguro de nada. Nadie puede decir, no va a ser mi pareja no, por toda la vida, es imposible que me traicione, imposible que me injurie, que me... No, mentira. Porque llega un momento, uno se pelea con su pareja y es el enemigo en potencia que está ahí. Porque conoce muchas intimidades, cosas personales. Si uno tiene un tema muy, no privado, íntimo, no comenten a nadie, ni a su pareja, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su hijito, ni a su hermanito, a nadie. Son cosas tan íntimas que se tienen que ir y entrar al ataúd de la persona cuando muera y quedarse ahí en secreto. No me van a decir que no tienen ustedes cosas íntimas, ¿no? Uno tiene cosas muy íntimas que no tiene por qué divulgar a nadie, porque ahí es cierto que se utiliza esa información. Entonces, el tema es extremadamente grave por ese adelanto tecnológico, informático que existe actualmente, y no sabemos ni tenemos idea qué más veremos en un futuro, ¿no?
en mis épocas, ni en sueños imaginaba que yo podía tener un teléfono y hablar por la calle por teléfono. No me cabía eso. Y ahora no solamente hago eso, yo puedo hablar. Alguna vez estaba ahí en la calle y hablaba con mi tío que está en Alemania y me decía, ¿no?, que con imagen iba charlando ¿no?, y él en Alemania y yo aquí en Cochabamba, ¿no? A ver, estoy en la avenida San Martín, a ver, mostrame la calle y aquí está la San Martín. Ah, sí, está igualita como la última vez que he estado en Bolivia, ¿no? Es impresionante eso, ¿no? Eso jamás estaba en nuestra mente, nosotros los mayores, ¿no? Y nos ha costado entrar en esa dinámica, etcétera, y estar más o menos, ¿no?, conociendo todos los avances tecnológicos, etcétera, ¿no?, informáticos, qué sé yo. Por eso es que hay algunos casos que sí se ha inclusive prescindido de la subsidiariedad porque no se ha agotado la instancia previa por el tema de extremada urgencia. Un grupo en este curso presentó un caso de habeas data muy bonito por lo traumático que fue el asunto. Era una parejita de chicos, de semiadolescentes colegiales en Benia, ¿no?, que enamoraban, se amaban, se querían, ¿no?, los chicos totalmente responsables, y la muchacha permitió que su enamoradito filme una relación íntima que tuvieron. Ha llegado un momento en que se han peleado y él empezó a amenazar: voy a publicar este video, voy a publicar que ya, ¿no? Y la iba chantajeando, presionando a la muchacha. Y finalmente, ¿qué ha hecho este chico? Ha mandado el video a todos sus contactos de WhatsApp. Primero empezó con WhatsApp, a todos sus compañeros de curso, todo el colegio se enteró, ¿ya? Y no se quedó ahí, también metió y publicó en el WhatsApp esa vez, ¿no?, ese video. Fue la ruina total para esa muchacha. Ya no volvió más al colegio en primer lugar, y a tal extremo llegó su depresión que intentó suicidarse, pero suicidarse de verdad, ¿ya?, que por milagro de Dios la han salvado, porque le han hecho un lavaje, etcétera, para evitar de que se muera la chica, ¿no? No pudo soportar semejante presión de sus amistades, de sus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y su mamá ha hecho un habeas data, ¿no?, o una acción de protección de privacidad, pidiéndole al juez de garantías que inmediatamente intervenga y conmine y pida que se retire ese video. Efectivamente se retiró el video de estas plataformas, ¿ya?, pero ya todo el mundo sabía y tenía esa información. Inclusive no hay gente que se ha grabado ese video, ¿no? Pero ya salió, digamos, se consiguió la tutela, se dispuso que se levante ese video de las plataformas, ¿no?, que se retiren, y que se inicie una acción penal contra este chico irresponsable que ya era imputable, ya tenía edad para que se le pueda iniciar una acción penal, ¿no?, ya podía ser sujeto procesal penal, ¿no? Y ahí quedó la situación. Pero me imagino que a esta pobre muchachita le ha costado mucho poder reponerse de esa desgracia que ha tenido, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado con dar o informar a la gente, ¿no? Uno no sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, que yo día he estado en Cancún. Quizá algunos se van a alegar: ¡ah, qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué lindas fotos, qué sé yo! Y hay otros que por ahí se están, ¿no?, muriendo de envidia porque no han ido nunca a ese lugar. No sabían cómo vamos a ayudar a la gente. Los mismos familiares, los mismos parientes.
Por eso los gringos dicen, no podemos controlar esto, es imposible. Y tiene que haber una autorregulación. Cada uno tendrá que cuidar su pellejo, como quien dice. Sí. Pero doctor, si no me equivoco, Corea del Norte creo que lo hizo, poniendo una jurisdicción en las plataformas de internet, incluso jurisdicción o límites en el internet mismo, porque ellos no confían en un internet así como el de nosotros, con todo el acceso. Hay países como por ejemplo Corea del Norte, no del Sur, Corea del Norte, ¿no? La Corea comunista, ¿no? Claro, hay tal control de sus ciudadanos, y si hay alguien que publique algo en cualquier plataforma, lo fusilan, pues. No saben que está en riesgo de su vida y tienen temor. Justamente en estos países, ¿no?, comunistas tienen mucho control respecto a eso, ¿no? No pueden informar nada, tienen temor, no tienen esa libertad que tenemos en los demás países del mundo, ¿no? De publicar al final lo que nos dé la gana. Por eso es tan actualizado este tema que ayer hemos visto a esta muchacha, esta señora, hasta Nadia, ¿no?, que empezó a desembuchar toda la información que tenía contra el ciber o qué sé yo, y obviamente información que va contra el gobierno también. Lo involucraba al presidente, a su mujer, a su esposa, ¿no? La ventanilla única. La ventanilla única con autocorrupción, ya no sé en qué acabará este tema, pero es un tema escandaloso en realidad. Ahora, si analizamos los antecedentes de esta señora, tampoco es un trigo limpio, ¿no? Por su trayectoria que ha tenido, sus antecedentes, qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy fácil ahora utilizar estas plataformas para denigrar a las personas, ¿no?, para causarles daño a las personas. Yo no sé cómo saldrá de este tema el gobierno, el presidente particularmente. Quizás se haga loco y no responda y de que pase el tiempo y que vayan pasando los días para que nos olvidemos, pero siempre le van a reflejar en su rostro lo que ha pasado, ¿no? Y no sé qué hará para salir, seguramente, ¿no? Lo más lógico es que esa denuncia de intento de feminicidio sea objeto de que le den una detención preventiva, no sé, por unos meses en la cárcel, no sé, realmente no sé qué pasará. Con el desprestigio que tiene este gobierno, más adicionalmente este problema, que es un problema además de faldas, es un problema en esencia de amoríos, ¿no?, que ha derivado y ha tenido graves consecuencias políticas, ¿no? Graves consecuencias políticas. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, hay que ser muy cautos, hay que ser muy reservados. No confíen en nadie, absolutamente en nadie. Peor en su pareja, peor en sus hijos, peor en sus familiares, en sus hermanos. No confíen en nadie. A estas alturas uno no puede confiar en nadie, porque cualquier cosa puede pasar en esta vida que pueda cambiar las cosas, la percepción que tiene uno de las personas más allegadas, más queridas, familiares, lo que quieran ustedes, ¿no? Nada está seguro en esta vida. Todo es muy frágil, puede pasar cualquier cosa, cualquier rato también, ¿no? En fin, entonces, mucho cuidado, ¿ya? Ahora, y lo que decía, que los países europeos van y los norteamericanos por la autorregulación, cada cual cuide su pellejo, cuide sus datos y listo, ¿no? Ya es problema de cada uno, en fin. El que quiera ponerse en vitrina, exhibirse, qué sé yo, mostrarse, problema de él, pues, o de ella, ¿no? Su problema.
que se atenga a las consecuencias, ¿no? Entonces, es graciosísimo. Me encuentro con un amigo de infancia que está en Facebook, es mi contacto, y me dice: pucha, hermano, ya habéis estado con 6 perritos, tenías nomás 4 antes. ¿Por qué? Porque mi esposa se ocupa de publicar la foto de sus perritos, de sus gatitos, así, ¿no? Y esos 2 perritos que han venido, que eran de mi hermana, ¿no? Que ha publicado, que les ha hecho operar, todo el mundo se ha enterado que les han esterilizado, que aún no le han operado, ¿no? De una hernia inguinal, todos saben, ¿no? Porque también es contacto de mi esposa. Yo dije: no publiques eso. No, yo voy a publicar su foto. Está durmiendo su gato, le saca una foto durmiendo, publica. Felices sueños, que la Tisha, que el Rocco, ¿no? Que la Lulú. Al final se llama Tisha, Rocco, Lulú, Bonita, Tofi, Happy, la otra, la Tish, ¿cómo es? Kiara, se llama. Esos son los nombres de mis animalitos. 6 perritos, 3 gatitos, ¿no? Y si entran a la página de mi esposa, ahí están las fotos de sus animalitos. Todos los días publican. Todos los días publican, ¿no? Bueno, entonces, no hagan eso, es complicado, ¿no? Por eso entera la gente de cosas que... Y les dije: me he seguido, ¿no? Cuando me he dicho: ya habéis tenido 6, ¿cómo viven con 6 animalitos? Todos son unos retacos así, enanos, no es mucho problema, ¿no? Los 6 se equipara a un gran danés o un perro grande, digamos. En fin, como ardillas se meten entre nosotros, ya estoy acostumbrado a eso. Ni mi peor pesadilla había soñado tener 6 perritos. Están ahí a mi alrededor. ¿Qué voy a hacer? Ya me he acostumbrado. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ya les dije que el 67 se introduce en la última reforma. Entonces, ¿qué vamos a entender por habeas data? Vamos a entender que es una acción de defensa que etimológicamente significa tráigase o encuéntrese el dato. Eso quiere decir habeas data. ¿Por qué le ponen, y reitero una vez más, acción de protección de privacidad, si nada tiene que ver solamente con eso? Entonces, y esa acepción doctrinal dice que es una acción de garantía, eso dice la Constitución, que puede ser ejercida por los ciudadanos a objeto de acceder primero a los archivos de los bancos de información o bancos de datos que pueden ser públicos o privados. Entonces yo les digo: ¿qué es el habeas data? No vengan a decir una acción de defensa que sirve para proteger la identidad, la privacidad, la honra, la reputación. No, porque eso adicionalmente sí protege, pero lo importante es que se ha concebido el habeas data para proteger nuestros datos personales. Para eso es el habeas data, esencialmente es para eso, ¿ya? Tiene propuesto el habeas data de conocer primero, hay que conocer. Uno puede ir a una institución y decir: quiero acceder a mis datos personales, por favor, quiero que me muestre, quiero ver qué cosas han registrado, quiero saber de dónde han sacado esos datos, quién les ha facilitado, para qué tienen mis datos, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué van a hacer con mis datos personales. Y el tenedor tendrá que responderme, y si no quiere, yo puedo activar una acción de habeas data para que se conmine a que diga por qué tienen mis datos, ¿no? No puede ser una mera casualidad, será para algo, para qué fines tienen mis datos, ¿no? Entonces, esta acción debe de conocer, objetar, eliminar o rectificar datos o informaciones que están en bancos de datos, ¿no? Inclusive, estamos hablando
de información familiar inclusive. Yo puedo, para defender la reputación y la honra de mi padre que está fallecido, puedo activar una Versdata y pedir que se retire alguna información respecto a mi padre fallecido, porque hay que respetar, pues, ¿no?, su dignidad, su honra, etcétera, así esté fallecido. También es factible activar una Versdata para eso, ¿no? Entonces, todos aquellos datos que puedan servir para salvaguardar la privacidad individual o familiar, la buena reputación, el honor, la dignidad, etcétera, etcétera, para eso está el Versdata. Entonces, el Versdata protege derechos individuales referidos a la intimidad y privacidad personal y familiar, que ya les he explicado. Esta acción puede, ¿no?, conceptualizarse según el doctor Antonio Rivera, que es una garantía constitucional para precisamente pedir la protección de datos personales. Dice lo mismo que todos. ¿Ya? Nuestro gran y querido docente y amigo personal, que lo aprecio mucho, doctor Antonio Rivera. Es una garantía constitucional, ¿no?, que da la potestad o la facultad y el derecho de acudir a la jurisdicción constitucional para demandar precisamente a los bancos de datos y archivos que puedan haber en las entidades públicas o privadas, ¿no?, para que a uno le permitan el acceso, la actualización, la rectificación, la supresión de datos que se hubieran obtenido o almacenado. Y no solamente eso, para preguntar también para qué y por qué, quién les ha dado nuestros datos personales. No tienen derecho, ¿ya?, sin mayor trámite. El artículo 130 de la Constitución, si lee, dice exactamente esto que les acabo de explicar, ¿no? Se puede activar por persona individual o colectiva, ¿no?, que crea estar indebidamente o ilegalmente impedida de conocer, objetar o obtener la eliminación o rectificación de los datos detectados por cualquier medio físico, electrónico, movimiento o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten a su derecho fundamental a la intimidad, privacidad, etcétera, ¿no? Puede ser personal o familiar, a su propia imagen. Cada uno tiene que cuidar su imagen. Nunca se olviden de eso. Nadie se los va a cuidar su imagen. Cada uno tiene que cuidar su imagen. Tan importante, ¿no? Porque si uno ha hecho algo malo, llamémoslo así, eso queda de por vida. Y hay gente que le va a recordar, así haya pasado 20 años, ¿no?, de lo malo que ha hecho alguna vez. Hay que cuidar mucho la imagen. La imagen es fundamental. La imagen no significa que te vean bien peinadita, bien maquilladita. No. Eso es lo que menos, ¿no? Entonces, hay que proteger la imagen, la honra, la reputación de cada uno. Tiene que cuidar eso, ¿no? Y esto es muy importante y necesito explicarles. La acción de protección no va a proceder para levantar el secreto en materia de prensa. Este numeral 2 de este artículo 130 ha sido el más polémico o uno de los artículos más polémicos de la actual Constitución. Y ahí ha salido al frente la prensa para cuidar su ley de imprenta, para que se consigne en la actual Constitución. Este numeral 2 es la única garantía constitucional legal que tienen los periodistas. No tienen la obligación de difundir su fuente de información. Nadie los puede obligar, porque ellos es un tema muy privado, muy reservado, no pueden difundir de dónde ha sacado la información que ha publicado. Y eso a veces, ¿no?, ha posibilitado de que se haga un abuso. Los periodistas, algunos cometen gravísimos abusos
contra la dignidad, la reputación y la honra de una persona, porque difunde información errónea, no tienen prueba, pero les encanta, ¿no? Hay gente conocidísima. Yo, por ejemplo, me enervo cuando le escucho a este Junior Arias, por ejemplo, que está de moda ahorita, ¿no? Porque ese tipo denigra a todo el mundo, ¿no? Opina, destruye a las personas. Es impresionante ese señor, ¿no? Es impresionante. La verdad que habría que alguien decir, bueno, ¿y con qué moral tú hablas tantas cosas de tanta gente? ¿Acaso no recuerdas lo que ha sido su padre y de dónde tienen ese canal? ¿Cómo han logrado tener un canal de RTT, algo así, ese canal? Ese canal que yo casi nunca veo, por principio, ¿no? Y como él hay muchos periodistas que hacen barbaridades, ¿no? Para denigrar, para descalificar a la gente, en fin. Entonces, este numeral del artículo 130 de la Constitución ha sido muy polémico y obviamente los periodistas han defendido, ¿no? Esa única protección que tenían y que actualmente tienen. Nadie puede obligar a un periodista a difundir su fuente de información. Nadie. ¿Ya? Se queda en secreto. El artículo 58 del Código Procesal dice exactamente lo que dice la Constitución, que se debe leer, ¿ya? Y en cuanto a las características, son las mismas de las otras acciones de defensa. Quizá esta característica de que el habeas data tiene doble naturaleza. Es un derecho y también es una garantía constitucional, porque así está en nuestra Constitución, ¿no? Es un derecho y también es una garantía constitucional. Por eso se dice que tiene doble naturaleza. ¿Que es una subespecie de amparo? Sí, porque antes el amparo protegía a los derechos y las garantías que actualmente protege la verdad, ¿no? Se puede demandar con instituciones públicas, privadas, etcétera, etcétera, que se puede prescindir de la subsidiariedad cuando es un caso de emergencia o urgente, ¿no? Es un derecho humano que dice que es de la tercera, no importa que sea de la cuarta o quinta generación, lo importante, eso sí se levante, ¿no? Sería ocioso tratar de precisar a qué generación de los derechos humanos corresponde la verdad, ¿no? Y todo esto, por lo demás, son los mismos. El objeto de esta protección es eso, ¿no? Que les he ido diciendo todos los años. A ver, ¿cuándo vamos a dar el examen? Entonces, ¿para qué me estoy apurando tanto? Si no me voy a robar este sábado. El 29 entonces voy a tomar un sábado. ¿Ah? De todo lo que hemos avanzado, pues, ¿no? Que no es mucho, tampoco voy a hacer muchas preguntas, porque tiene ya gran parte de su nota, que es su exposición, la presentación de sus trabajos. O sea que no hay mucho lío en eso, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a terminar este tema para que puedan apresurar. Si puedo el sábado terminar este tema, ¿ya? Los que deseen, no estoy diciendo a todos, un grupo que tenga un caso interesante, pero en verdad que sea interesante, yo les puedo conceder unos minutos para que expongan el caso, ¿verdad? Si desean. Eso puede ser para el tercer parcial, ¿verdad? A ver, yo dejo el criterio de ustedes, me avisan con anticipación, ¿ya? Por si acaso quede claro que quizá ya no haya tiempo para que puedan revisar sus exámenes, ¿no?
Así que la nota que saque y yo les ponga, bueno, van a tener que confiar en mi persona, porque al final a veces traigo los exámenes y nadie me pide revisar los exámenes. O al que me han pedido, ¿no? A revisar los médicos, no tengo ninguna observación.